Hola a todos. Hoy nos sumergiremos en la historia de una de las figuras más emblemáticas de la antigüedad, un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de genio militar y voluntad inquebrantable. Se trata de Aníbal. Aníbal. Este nombre, como un trueno, resuena a través de los siglos, evocando el clangor y el estruendo de las armas, imágenes de victorias grandiosas, casi inconcebibles, y, por supuesto, los famosos elefantes de guerra que sembraban el terror entre las legiones. Aníbal Barca no es solo un caudillo, sino también un destacado estadista de Cartago, la poderosa ciudad-estado del norte de África que se convirtió en el principal y más temible rival de la antigua Roma en su camino hacia la hegemonía en el Zinto-Saia mediterráneo. Fue precisamente la victoria sobre Cartago, forjada en el crisol de las tres guerras púnicas, la que permitió a Roma convertirse en la gran potencia que conocemos. Como se sabe, la historia, o más bien el rumor popular, es selectiva en sus simpatías. Le gusta honrar a los vencedores y compadecerse de los ofendidos injustamente derrotados. El destino de Aníbal combina de manera caprichosa ambas facetas. Conoció tanto el triunfo vertiginoso como la amargura de una derrota aplastante, permaneciendo en la memoria de la posteridad a la vez como un estratega genial y una figura trágica, fiel a su causa hasta el final. Se ha escrito mucho sobre él, pero he aquí la paradoja. Casi todos los testimonios sobre su vida y hazañas nos han llegado exclusivamente de la pluma de sus enemigos acérrimos, los romanos. En la propia Cartago, ciudad de mercaderes y navegantes, no se apreciaba demasiado la historiografía. Allí preferían llevar otros registros, cuentas comerciales, inventarios de mercancías, pagarés. Era una civilización orientada al beneficio práctico, al comercio, y no a la reflexión sobre el pasado. Despreciando las biografías como género, los cartagineses, según algunas fuentes, durante un tiempo incluso, condenaron las tradiciones griegas de historia escrita e impusieron la prohibición de estudiar la lengua griega, temiendo una influencia cultural ajena. Su pragmatismo llegaba a tal punto que, según algunos autores antiguos, las obras filosóficas e históricas se consideraban una pérdida inútil de tiempo y recursos si no reportaban un beneficio comercial inmediato. Así pues, sobre Aníbal escribieron los romanos, entre los que destacan autoridades como Tito Livio, Polibio, griego que escribía para los romanos y sobre los romanos, y, quizás, el más objetivo de todos, ya que tuvo acceso a fuentes cartaginesas a 1900 a través de sus protectores, los escipiones, Cornelio Nepote y Plinio el Joven. Y lo que asombra es que incluso ellos, al narrar sobre el peor enemigo de la República, no podían evitar rendirle homenaje. Los romanos comprendían perfectamente. La victoria sobre un adversario débil e insignificante no les habría reportado gloria. Pero vencer a un titán como Aníbal, eso sí que era un gran mérito, objeto de orgullo nacional, testimonio de la indestructibilidad del espíritu romano y del poderío militar. Polibio, por ejemplo, aspiraba a la objetividad, analizando las causas de los éxitos y fracasos de ambas partes, y su obra es una fuente valiosísima a pesar de su orientación prorromana. Una personalidad tan grande, casi mítica, como Aníbal, inevitablemente adquiere en la historia su propia estela simbólica y mitológica. ¿Quién no conoce la expresión el juramento de Aníbal? Es interesante que en la Rusia prerrevolucionaria fuera común la pronunciación Aníbal y no Ganibal, que se acerca más a la transmisión griega del nombre. ¿Cómo sonaba exactamente este nombre en boca de sus contemporáneos? Con acento fenicio o púnico, Yanibal, lamentablemente, solo podemos suponerlo. Esta frase hecha se convirtió en sinónimo de una determinación firme e inquebrantable de luchar hasta el final, una promesa de seguir invariablemente los propios ideales, incluso ante un peligro mortal. Y no es solo una bella metáfora. Aníbal realmente, siendo solo un niño de 9 años, pronunció aquel mismo juramento sacro de eterna enemistad hacia Roma que le exigió su padre, el gran Amílcar Barca, y a este juramento permaneció fiel durante toda su vida turbulenta, llena de batallas y peregrinaciones. Además, es famoso como un caudillo genial, cuyo arte militar se estudia hasta el día de hoy.
Los historiadores militares modernos analizan con admiración su estrategia, sus depuradas maniobras tácticas, las sofisticadas artimañas militares que aplicó con éxito contra los cónsules romanos. Se destaca especialmente el desarrollo de su inteligencia. Aníbal tenía por todas partes informadores fiables, espías de las tribus locales, desertores, comerciantes, que le proporcionaban valiosísima información sobre los planes, el número y los movimientos del enemigo. Sabía utilizar magistralmente el factor psicológico, sembrando el pánico y la incertidumbre en las filas enemigas. Y, por supuesto, su valentía personal, su capacidad para compartir con los soldados todas las penalidades de las campañas, desde el hambre y el frío hasta el riesgo de morir en la primera línea de ataque, inspiraban al ejército. La batalla de Cannas, por ejemplo, sigue considerándose un clásico insuperable del pensamiento estratégico militar y del comportamiento táctico en el campo de batalla. Algunos investigadores incluso establecen paralelismos entre Cannas y la batalla de Stalingrado, señalando principios similares de cerco y destrucción de fuerzas enemigas superiores, aunque, por supuesto, las escalas y el nivel tecnológico de las guerras eran incomparables. Se ha conservado finalmente también la famosa expresión latina Hannibal ante portas, Aníbal a las puertas. Estas palabras, llenas de un terror genuino, volvieron a sonar en Roma siglos después de la vida del propio Aníbal, durante la revuelta de Espartaco, cuando sobre la ciudad eterna volvió a cernirse una amenaza mortal. Esta frase es un recuerdo vivo de aquel pánico que la sola visión del caudillo cartaginés y su ejército infundía a la potencia más poderosa y belicosa del mundo antiguo. Este miedo era tan profundo que el nombre de Aníbal fue utilizado por las madres romanas para asustar a los niños desobedientes durante mucho tiempo después de su muerte. Cartago, la patria de Aníbal, era una ciudad-estado, una próspera colonia fundada por emigrantes de Fenicia, una estrecha franja costera en la orilla oriental del mar Mediterráneo, donde actualmente se encuentran Líbano y el noroeste de Siria. Fue allí donde antaño brillaron sus famosas metrópolis. Sidón, Biblos. En su lugar se encuentra actualmente la ciudad libanesa de Jotbeil, y por supuesto la poderosa Tiro, actual Sur en Líbano, famosa por su comercio de púrpura y vidrio. Basta recordar con qué increíble esfuerzo y tenacidad Alejandro Magno asedió la inexpugnable Tiro, construida en una isla, para apreciar la resistencia y el espíritu emprendedor de los fenicios. Hay que decir que Aníbal nació solo 76 años después de la muerte de Alejandro Magno, en el 247 antes de nuestra era. Este lapso de tiempo estuvo lleno de las guerras helenísticas de los diádocos, herederos del imperio de Alejandro, y de la activa difusión de la cultura griega. Convertido en un célebre jefe militar, Aníbal, sin duda, estudió las campañas del conquistador macedonio, así como las obras sobre estrategia militar disponibles en aquella época, por ejemplo, los escritos de Pirro de Epiro, otro temible enemigo de 1900 en Roma. Según la tradición, registrada por Plutarco, cuando Escipión el africano preguntó a Aníbal a quién consideraba el mayor caudillo, Aníbal nombró a Alejandro Magno I, a Pirro II y asimismo III. Cuando Escipión, con una sonrisa, se interesó por dónde se habría colocado si hubiera vencido a Escipión, Aníbal respondió: «Entonces me habría colocado por delante de Alejandro». Esta afirmación, incluso si es apócrifa, refleja con exactitud la magnitud de sus ambiciones y la conciencia de su propio lugar en la historia. Los fenicios, acosados por vecinos poderosos, principalmente los imperios asirio y neobabilónico, y luego también por Persia, se vieron obligados a buscar nuevas tierras y mercados. Hábiles comerciantes e insuperables navegantes de la antigüedad se asentaron activamente por todo el Mediterráneo. Sus colonias, como perlas, estaban esparcidas desde Chipre y la costa de Asia Menor hasta Sicilia, Cerdeña, las Islas Baleares y la costa sur de España, Iberia, hasta el Océano Atlántico. Les atraía especialmente la fértil isla de Sicilia, que entonces aún no pertenecía a Roma y se convirtió en manzana de la discordia, y la estratégicamente importante costa del norte de África. Fue precisamente en el norte de África, en el territorio del actual Túnez,
donde los emigrantes de Tiro fundaron en el siglo IX antes de nuestra era. La fecha tradicional es el 814 antes de nuestra era. Kart Hadasht, la ciudad nueva, que conocemos como Cartago. Con el tiempo, esta colonia no solo obtuvo la independencia de su metrópoli, sino que ella misma se convirtió en el centro de un vasto imperio comercial, sometiendo a otros asentamientos fenicios de la región y extensos territorios habitados por Tribus Libias. El lugar donde antaño se alzaba la orgullosa Cartago, con sus poderosas murallas, magníficos templos y animado puerto, es actualmente un suburbio de la moderna ciudad de Túnez. De la antigua grandeza solo quedan ruinas, pues los romanos, tras la aplastante victoria en la Tercera Guerra Púnica, del 149 al 146 antes de nuestra era, literalmente borraron la ciudad enemiga de la faz de la tierra, arando su territorio y esparciendo sal en señal de eterna maldición, aunque esto último, lo de esparcir sal, es más una leyenda posterior que un hecho histórico. Y Aníbal es el héroe de la Segunda Guerra Púnica, del 218 al 201 antes de nuestra era, la más encarnizada y sangrienta de las tres. El nombre Púnica proviene de la palabra púnicos, en latín poeni, puni, así llamaban los romanos a los cartagineses, distorsionando el autónimo de los fenicios. Hacia el siglo III antes de nuestra era, la cultura de Cartago representaba una síntesis única del antiguo legado oriental fenicio, lengua, religión, tradiciones comerciales, y las influencias helenísticas que penetraban activamente, arte, arquitectura, filosofía, arte militar. Era una metrópolis enorme para los estándares antiguos. Su población, según algunas estimaciones, alcanzaba las 700.000 personas, incluyendo los habitantes de los suburbios y las tierras agrícolas, mientras que en Roma, en aquel momento, vivían menos de 300.000. Roma entonces solo comenzaba su camino hacia el estatus de primera potencia mundial, unificando Italia bajo su dominio. Cartago, en cambio, ya era un reconocido intermediario comercial entre Oriente, Levante, Egipto y Occidente, principalmente la rica en recursos España, Iberia, de donde obtenía plata, cobre, estaño y otros bienes valiosos, así como mercenarios para su ejército. El control de las rutas marítimas y los puestos comerciales era la base de su prosperidad. Aníbal nació, como ya se mencionó, en el 247 antes de nuestra era en el seno de una de las familias de caudillos y estadistas cartagineses más destacados de su tiempo, Amílcar Barca. El apodo Barca, que significa rayo, comparable al hebreo Barak, le fue dado a Amílcar por la rapidez de sus acciones y decisiones. La familia de los Bárcidas era una de las más nobles e influyentes de Cartago, remontando su linaje, según la tradición, a uno de los compañeros de la legendaria reina Elisa, Dido, fundadora de la ciudad. Elisa con el tiempo fue deificada y en el panteón cartaginés se la identificaba con la diosa suprema Tanit, Tinit, patrona de la fertilidad, la luna y la navegación. Los Bárcidas encabezaban el llamado partido militar o patriótico, que abogaba por una expansión activa y una lucha implacable contra Roma. Amílcar Barca estaba inmensamente orgulloso de sus 3 hijos, a los que, según Plutarco, llamaba cachorros de león, criados para la perdición de Roma. Aníbal era el mayor. Le dieron uno de los nombres púnicos más comunes, de naturaleza teofórica. Aníbal, Hannibal, se traduce como Baal es misericordioso conmigo, o don de Baal. Y Baal, más precisamente Baal Hamón, señor del altar, era el dios supremo del panteón cartaginés, dios del cielo, el sol, la fertilidad, pero al mismo tiempo temible y a veces aterrador en sus exigencias a sus adoradores. La infancia de Aníbal no transcurrió en la opulenta y rica Cartago, sino en las duras condiciones de los campamentos militares en Iberia, un país entonces aún salvaje, habitado por tribus belicosas y amantes de la libertad. Su padre, Amílcar, tras la humillante derrota de Cartago en la Primera Guerra Púnica, concentró sus esfuerzos en crear una nueva base de recursos y un trampolín en España. Constantemente guerreaba,
expandiendo las posesiones cartaginesas, concertando alianzas con algunas tribus y sometiendo a otras. La atmósfera en el campamento de Amílcar estaba impregnada del espíritu de revancha y preparación para una nueva guerra. El joven Aníbal, desde temprana edad, vio la dura vida de soldado, participó en maniobras de entrenamiento, aprendió a manejar las armas, espada, lanza, jabalina, a montar a caballo. Observaba cómo su padre comandaba el ejército, llevaba a cabo negociaciones, resolvía disputas, castigaba y recompensaba. Esta fue la mejor escuela para un futuro caudillo. Aníbal tenía otros 2 hermanos menores, que también llevaban nombres significativos. Asdrúbal, Baal me ayuda, participaría activamente más tarde en la campaña de Aníbal en Italia. Luego encabezaría las tropas cartaginesas en España tras la partida de su hermano y moriría en la batalla del Metauro en el 207 a.C. nuestra era, sin poder unirse a las fuerzas principales de Aníbal. Magón, Don, también sería un fiel compañero de Aníbal, comandando parte de su ejército en Italia, y moriría a causa de las heridas recibidas en combate, ya después de la retirada de Aníbal a África. Además de sus hermanos, Aníbal tuvo 3 hermanas, cuyos nombres la historia no ha conservado con tanta claridad. Sin embargo, el esposo de una de ellas, Asdrúbal el Hermoso, apodado así por su apariencia y cortesía, un talentoso diplomático y hábil administrador, desempeñó un papel muy notable en el destino de su joven cuñado, convirtiéndose en el sucesor de 1200 Amílcar Barca como comandante en jefe en España tras su muerte. Fue Asdrúbal el Hermoso quien fundó Nueva Cartago, actual Cartagena, un importante puerto y centro administrativo de las posesiones cartaginesas en Iberia. Existe una conocida anécdota histórica relatada por autores romanos. Una vez, Amílcar Barca, observando los juegos de sus 3 pequeños hijos, Aníbal y sus hermanos, pronunció con orgullo y sombría determinación: «Estos son los cachorros de león que estoy criando para la perdición de Roma». Estas palabras, incluso si son una inserción posterior, reflejan perfectamente la atmósfera de revanchismo y odio hacia Roma que reinaba en la familia Bárcida y se transmitía de generación en generación. ¿Qué es esta idea de la perdición de Roma? ¿De dónde surgió y por qué se arraigó tan profundamente? La estructura política de Cartago en el siglo III antes de nuestra era difería significativamente de la romana. Roma, habiendo completado el proceso de unificación de Italia bajo su dominio, avanzaba gradualmente por el camino de la democratización de las instituciones republicanas, aunque con fuertes vestigios aristocráticos. Los romanos se enorgullecían de que el pueblo, Populus Romanus, a través de sus asambleas, comitia y magistrados electos, cónsules, pretores, tribunos, participara en el gobierno del Estado. Cartago, en cambio, era una república estrictamente oligárquica. El poder real pertenecía a un círculo reducido de las familias más ricas y nobles, que formaban el Consejo de Ancianos, Jerusía o Adir, a menudo mencionado como el Consejo de los 30 o incluso el Consejo de los 104, una especie de Senado, y elegían a 2 sufetes, los más altos funcionarios civiles, cuyos poderes eran similares a los consulares en Roma, pero sin mando militar directo en tiempos de paz. Como demostraría el destino posterior de Aníbal, esta oligarquía, representada principalmente por la aristocracia comercial y los grandes terratenientes, no solo era conservadora, sino también extremadamente ávida de poder y dinero, anteponiendo a menudo sus intereses de clan y comerciales a las necesidades estatales y militares. Especialmente fuertes eran las posiciones del llamado Partido de la Paz, encabezado por Janón el Grande, que abogaba por mantener el statu quo, desarrollar el comercio y evitar aventuras militares arriesgadas, especialmente contra Roma. A este partido se oponían los bárcidas y sus partidarios, que se apoyaban en el ejército y las masas populares, ansiosas de revancha. Esta república oligárquica nombraba a un caudillo, estrategos, pero su poder dependía en gran medida del apoyo del ejército, de los éxitos en el campo de batalla y del equilibrio de fuerzas en la propia Cartago. Y el ejército de Cartago, a diferencia de la milicia cívica romana,
era predominantemente mercenario. Cartago, una rica ciudad comercial, prefería guerrear no a expensas de sus ciudadanos, aunque en momentos de extremo peligro también eran llamados a las armas, sino con dinero, contratando guerreros de diversas tribus y pueblos. En el ejército de Aníbal servían iberos, infantería con falcatas, espadas curvas y caballería ligera, celtíberos, tribus mixtas, celtas iberas, conocidas por su resistencia, honderos baleares, considerados los mejores del mundo, capaces de lanzar piedras y balas de plomo con increíble precisión y fuerza. Galos de los territorios de la futura Francia y el norte de Italia, guerreros altos y feroces, pero no siempre disciplinados, libios, que constituían el núcleo de la infantería pesada, entrenados y armados al estilo griego, así como infantería ligera, y por supuesto los famosos númidas, insuperables jinetes ligeros del norte de África, que luchaban sin silla ni estribos, armados con jabalinas y pequeños escudos, maestros de los ataques sorpresa y la persecución. Todos ellos luchaban por una paga, una parte del botín y por lealtad personal a su jefe. Tal era el padre de Aníbal, Amílcar Barca, y más tarde el propio Aníbal, que logró ganarse la confianza, el respeto y la devoción ilimitados de sus heterogéneas tropas gracias a su justicia, generosidad, valentía personal y genio como caudillo. Roma y Cartago eran rivales naturales en la lucha por el dominio del Mediterráneo occidental. Entre ellas se libraba una lucha implacable por el control de las rutas comerciales, por tierras ricas en recursos, de hecho, por el dominio mundial en su concepción de entonces, por la influencia en un vasto territorio desde la península ibérica hasta Siria, desde las estepas escitas del norte del Mar Negro hasta las arenas abrasadoras del Sáhara. Era una batalla a vida o muerte entre dos modelos de civilización, dos enfoques diferentes de la estructura estatal y la conducción de la guerra. La Primera Guerra Púnica, del 264 al 241 antes de nuestra era, fue una prueba de fuerza, una grandiosa batalla entre dos potencias marítimas por el control de la estratégicamente importante isla de 1900 Sicilia, así como de Cerdeña y Córcega. En aquella guerra, los romanos, inicialmente inferiores a los cartagineses en el arte naval, demostraron una asombrosa capacidad de aprendizaje y adaptación. No solo construyeron una poderosa flota según un modelo cartaginés capturado, quinquerremes, barcos con 5 filas de remeros, sino que también inventaron los cuervos, corbus, puentes de abordaje con un gancho en el extremo, que caían con sin estrépito sobre la cubierta del barco enemigo, uniéndolo al suyo y permitiendo a los legionarios romanos, maestros del combate cuerpo a cuerpo, pasar al barco enemigo y convertir la batalla naval en una especie de combate terrestre, donde su infantería pesadamente armada tenía una ventaja indiscutible. Al final, los romanos, a pesar de una serie de graves derrotas en el mar, incluidas las debidas a tormentas, lograron un punto de inflexión y obtuvieron la victoria. Cartago tuvo que ceder Sicilia, Cerdeña y Córcega, además de pagar a Roma una enorme indemnización de 3.200 talentos de plata. El padre de Aníbal, Amílcar Barca, luchó en aquella guerra con valentía y desesperación, especialmente en Sicilia, donde libró una guerra de guerrillas contra los romanos durante varios años, pero aún así acabó en el bando perdedor. Esta derrota hirió profundamente su orgullo y generó una inextinguible sed de revancha. Después de la guerra, partió con los restos de sus tropas leales a España, para crear allí un nuevo apoyo para Cartago y una fuente de recursos para una guerra futura. Libró guerras continuas contra las tribus locales, belicosas y rudas, iberos, celtíberos, lusitanos. Allí, logró capturar las ricas minas de plata de Sierra Morena, lo que le permitió no solo mantener su ejército y pagar puntualmente a los mercenarios, sino también enviar parte de los ingresos a Cartago, fortaleciendo sus posiciones políticas y financiando a su partido. Sin embargo, el propio Amílcar consideraba sus conquistas españolas principalmente como una preparación para la inevitable nueva y decisiva guerra contra Roma. Los hijos del caudillo, Aníbal y sus hermanos, vivían constantemente en el campamento militar, absorbiendo desde temprana edad
la dura atmósfera de la guerra, aprendiendo el arte militar, la equitación, el manejo de las armas, así como los fundamentos de la táctica y la estrategia. En cuanto a la educación general de Aníbal, es difícil juzgarla debido a la escasez de fuentes. Al parecer, el niño tuvo tutores domésticos, entre los que probablemente había griegos, quizás un espartano llamado Sosilo, como menciona Cornelio Nepote, que le enseñó griego y literatura, y también lo acompañó en las campañas y escribió la historia de sus hazañas. Esta obra no se ha conservado. Sin duda, estudió las lenguas necesarias para comunicarse con los representantes de los diversos pueblos que formaban parte del ejército y el imperio cartaginés: fenicio, púnico, griego, dialectos ibéricos y celtas. Se sabe que dominaba el griego y, posiblemente, varios dialectos ibéricos. Según el testimonio de su biógrafo romano Cornelio Nepote, Aníbal incluso compuso varios libros en griego, dedicados probablemente a cuestiones militares o a la historia de las campañas, en particular sobre las hazañas de Gneo Manlio Bulsón en Asia. Por libros en la antigüedad, por supuesto, no se entendían volúmenes en el sentido moderno, sino manuscritos que cabían en uno o varios rollos de papiro. La infancia de Aníbal termina simbólicamente en el momento en que pronuncia su famoso juramento. ¿Se desarrolló esta escena de forma tan dramática como la describen las fuentes antiguas, Polibio y Livio? No lo sabemos con certeza. Los detalles podrían haber sido embellecidos por autores posteriores para aumentar el efecto. Pero sin duda, ocurrió algún acontecimiento trascendental que determinó todo su destino posterior. Aproximadamente 3 años después de la aplastante derrota de Cartago en la Primera Guerra Púnica, cuando Amílcar Barca se preparaba para partir hacia España, alrededor del 237 antes de nuestra era, llevó a su hijo Aníbal, de 1909 años, al templo del dios supremo Baal Hamón. Allí, ante el altar, después de ofrecer un sacrificio a la temible deidad, Amílcar, como cuenta Polibio, preguntó al niño si quería acompañarlo en la campaña. Cuando Aníbal aceptó con alegría e incluso comenzó a pedírselo a su padre, como es propio de los niños, Amílcar lo tomó de la mano derecha, lo llevó al altar y le ordenó, tocando las víctimas, que jurara que nunca sería amigo del pueblo romano. Hay que decir que el culto a Baal Hamón y a su esposa Tanit, en Cartago, también tenía sus lados oscuros. Los autores romanos, no sin cierta exageración quizás, pero tampoco sin fundamento, confirmado por hallazgos arqueológicos en los Tofets, recintos sagrados donde se encuentran urnas con cenizas de bebés, acusaban a los cartagineses de practicar sacrificios humanos, incluidos los infantiles, el llamado molc, lo que diferenciaba decididamente la cultura cartaginesa de las concepciones religiosas de la antigua Roma y Grecia. Los romanos siempre se refirieron a esta costumbre con horror y condena. En Cartago, según testimonios de arqueólogos y fuentes escritas, en periodos de especial necesidad o peligro, realmente se podían sacrificar bebés a los dioses, la mayoría de las veces primogénitos de familias nobles. Los quemaban en recintos sagrados especiales, los tofets, y se creía que iban directamente a los dioses, aplacando su ira. Aníbal tuvo la suerte de evitar tal destino en la infancia, si esta costumbre realmente era tan extendida y obligatoria para todas las familias nobles. Pero se le exigió otro sacrificio simbólico. Su padre le ordenó que hiciera un terrible juramento: nunca ser amigo del pueblo romano y dedicar toda su vida a la lucha contra Roma hasta su completa destrucción o su propia muerte. Y el niño, como describe vívidamente uno de los historiadores, agarrándose a los cuernos del altar, posiblemente decorado con imágenes de un toro, animal sagrado de Baal, juró. Solo podemos imaginar la impresión indeleble que este acontecimiento debió causar en la psique infantil impresionable. Él, afortunadamente vivo en la infancia, si aceptamos la versión de la difusión de los sacrificios infantiles, ahora se encuentra ante el rostro de una deidad temible, se agarra a los cuernos del altar, que simbolizan el poder y, quizás, la sed de sangre de Baal, y pronuncia un juramento que determinará toda su vida. Este fue su sacrificio personal, la prenda de su futuro destino.
y toda su vida posterior, llena de increíbles hazañas y trágicas pérdidas, se convirtió en el cumplimiento inexorable de esta promesa hecha en la infancia. En el 229 antes de nuestra era, cuando Aníbal tenía 18 años, su padre, Amílcar Barca, murió trágicamente en combate, ahogándose al cruzar un río, probablemente el Júcar o el Segura, durante el asedio de la ciudad de Eliqué, o Belia, salvando a sus hijos de un ataque sorpresa de la tribu local de los oretanos. El mando de las tropas cartaginesas en Iberia pasó a su yerno, Asdrúbal el Hermoso, un talentoso diplomático y caudillo, que continuó la política de su suegro de fortalecer la influencia cartaginesa en la península, pero se apoyó más en la diplomacia que en la fuerza de las armas. Bajo él, el joven Aníbal, que ya había demostrado extraordinarios dotes militares, pasó a comandar la caballería y todas las empresas militares que requerían rapidez y decisión. Asdrúbal el Hermoso expandió considerablemente las posesiones cartaginesas en España, fundó Nueva Cartago y firmó un tratado con los romanos en el 226 antes de nuestra era, según el cual el río Iber, actual Ebro, se reconocía como la frontera de las esferas de influencia. Los cartagineses se comprometían a no cruzarlo con armas en la mano, y los romanos, en consecuencia, no debían interferir en los asuntos al sur de este río. Esto no duró mucho. En el 221 antes de nuestra era, Asdrúbal el Hermoso cayó a manos de un asesino, un celta, esclavo de uno de los jefes locales, ejecutado por Asdrúbal. Y entonces el ejército, que respetaba y amaba profundamente al joven Aníbal por su valentía, resistencia, justicia y talento como caudillo, heredado de su padre, eligió y proclamó unánimemente a Aníbal, de 26 años, como su comandante en jefe. El Senado cartaginés, Consejo de Ancianos, no estaba nada entusiasmado con esta elección. Muchos oligarcas, especialmente del partido de Janón, consideraban al nuevo caudillo demasiado joven, audaz, inexperto, y posiblemente temían sus ambiciones y popularidad entre las tropas, recordando el carácter independiente de su padre y de toda la familia bárcida, a quienes sospechaban de aspirar al poder monárquico. Sin embargo, el ejército expresó su voluntad de forma tan imperiosa e inequívoca que el Senado, tras algunas vacilaciones, consideró mejor aprobar esta candidatura, aunque con cierta reticencia y probablemente con ciertas condiciones. Así, el destino mismo llevó a Aníbal a la posibilidad real de cumplir su juramento infantil. Se puede decir que a partir de este momento comenzó su verdadera y gran biografía, inscrita con fuego y espada en los anales de la historia mundial. De su vida privada, personal, sabemos asombrosamente poco, casi nada. Las fuentes mencionan vagamente que tuvo una esposa, una ibera de noble linaje llamada Imilce, hija del gobernante de la ciudad de Cástulo, con quien se casó aún en vida de Asdrúbal el Hermoso, para fortalecer sus lazos con la aristocracia ibera local. El poeta Silio Itálico, en su poema épico Púnica, describe la conmovedora despedida de Aníbal e Imilce y su pequeño hijo antes de la campaña en Italia. Pero esto, muy probablemente, es una ficción poética. No hay información fidedigna sobre ningún hijo de este matrimonio, ni sobre el destino posterior de Imilce. Se supone que ella y su hijo permanecieron en España. Hay menciones de su demostrativa indiferencia hacia las numerosas y hermosas cautivas, de las que tuvo a su disposición cuantas quiso durante las largas campañas militares. Autores romanos, como Livio, destacaban su moderación en la comida y la bebida, su capacidad para soportar cualquier privación, dormir en el suelo desnudo, envuelto en su manto. Se decía incluso que, basándose en su ascetismo y falta de interés por los placeres carnales, se podría dudar de su ardiente origen africano. Pero lo más probable es que simplemente viviera una única pasión absorbente, una única idea: encontrar un pretexto y una oportunidad para que finalmente estallara una nueva y aplastante guerra contra Roma. Su vida personal, al parecer, estuvo completamente subordinada a este gran objetivo. Aníbal, convertido en comandante en jefe,
procedió inmediatamente a completar la conquista de aquellas regiones de España al sur del Tíber que aún no se sometían a Cartago. Realizó campañas exitosas contra las tribus de los olcades, baxeos y carpetanos, demostrando no solo valor militar, sino también pensamiento estratégico. Luego, se comportó deliberadamente de forma provocadora y audaz con los embajadores romanos, que intentaban limitar la expansión cartaginesa en España y proteger a sus aliados. No sirvió de nada. Los romanos, ocupados con otros problemas, por ejemplo, la guerra contra los piratas ilirios y los galos en la Galia Cisalpina, durante un tiempo prefirieron hacer como que no notaban nada especial, o se limitaron a protestas diplomáticas. Entonces Aníbal, para provocar un conflicto, llevó sus tropas bajo los muros de la ciudad de Sagunto, situada en la península ibérica al sur del Tíber, pero que era aliada oficial, amiga y aliada del pueblo romano, de Roma. El asedio de Sagunto duró 8 meses, 219 antes de nuestra era. La ciudad resistió desesperadamente, esperando la ayuda de Roma, pero los romanos nunca llegaron. Tras un asedio duro y sangriento, Sagunto cayó y fue brutalmente saqueada, y sus habitantes o murieron o fueron vendidos como esclavos. El propio Aníbal resultó herido durante el asalto. Y ya después de que esta ciudad, importante para los romanos desde el punto de vista del prestigio y la posición estratégica, como posible cabeza de puente para operaciones en España, fuera tomada, no les quedó más remedio que, amenazando con la guerra, exigir a Cartago la entrega de Aníbal y sus allegados para ser juzgados y castigados como violadores de la paz. Y a él, a Aníbal, precisamente eso era lo que necesitaba. Creó un casus belli, es decir, un motivo para la guerra. El Senado cartaginés, tras acalorados debates en los que los partidarios de Aníbal y del partido de la guerra se impusieron al partido moderado de Janón, bajo la presión de las circunstancias y temiendo perder el control sobre el popular caudillo, y su ejército, se negó a entregar a su mejor general. El embajador romano Quinto Fabio, posiblemente el futuro cunctator, entonces, según la leyenda, recogiendo su toga en pliegues, dijo: «Aquí os traigo la guerra y la paz. Elegid la que queráis». Los cartagineses respondieron: «Danos lo que consideres necesario». Fabio, desplegando su toga, exclamó: «Os doy la guerra». Así, en el 218 antes de nuestra era, comenzó la Segunda Guerra Púnica, que duró casi 2 décadas, hasta el 201 antes de nuestra era, y se convirtió en la prueba más dura para ambas potencias, determinando el destino del Mediterráneo durante muchos siglos. Los romanos tenían un plan estratégico claro y elaborado de antemano. Pensaban librar la guerra en 2 frentes principales: un ejército bajo el mando del cónsul Publio Cornelio Escipión, padre del futuro vencedor de Aníbal, debía desembarcar en Masilia, actual Marsella, y desde allí avanzar hacia España, para fijar allí las fuerzas cartaginesas y privar a Aníbal de su base principal. Otro ejército, bajo el mando del segundo cónsul Tiberio Sempronio Longo, debía reunirse en Sicilia y desde allí cruzar a África para atacar directamente a Cartago. El plan era lógico y se basaba en la superioridad de Roma en el mar. Pero Aníbal, con una maniobra audaz y completamente inesperada, tomó y destruyó rápidamente todos estos planes de Estado Mayor cuidadosamente elaborados. En lugar de defenderse en España o esperar la invasión romana en África, decidió trasladar la guerra al territorio enemigo, al corazón mismo de Italia. Movió su enorme ejército, que contaba, según diversas estimaciones, al salir de Nueva Cartago en la primavera del 218 antes de nuestra era, con unos 90.000 infantes, 12.000 jinetes y 37, según Polibio, elefantes, de guerra, desde Nueva Cartago a través de toda la Galia meridional hasta Italia. Esto se consideraba una empresa inconcebible, casi una locura. En su camino no solo había tribus hostiles, sino también 2 poderosas cordilleras montañosas de difícil paso: los Pirineos y, lo que era aún más terrible, los Alpes nevados. ¿Quién podría haber ideado tal cosa? Ir allí con un ejército enorme, con bagajes y elefantes, y además a pie, en vísperas del invierno. Aníbal fue. Avanzó hacia Italia con una rapidez asombrosa,
superando la resistencia de las tribus galas e iberas locales, cruzando ríos caudalosos como el Iber y el Ródano, actual Ródano, donde tuvo que demostrar maravillas de ingenio para transportar a los Chumorosiempos Elephants. Alentaba incansablemente a sus heterogéneos mercenarios con su propio ejemplo de voluntad inquebrantable y resistencia. Tito Livio, su enemigo, así describe al caudillo cartaginés: soportaba con igual paciencia tanto el calor como el frío. La medida de comida y bebida la determinaba por la necesidad natural y no por el placer. El tiempo para la vigilia y el sueño lo elegía sin prestar atención al día o la noche. Cuanto necesitaba para descansar, tanto dedicaba al sueño, que no lo llamaban ni un lecho mullido ni el silencio. Muchos lo vieron a menudo, envuelto en su manto militar, durmiendo directamente en el suelo entre los soldados que estaban de guardia y en los puestos de vigilancia. En su vestimenta no se diferenciaba en nada de sus coetáneos. Solo por su armamento y su caballo se le podía reconocer. Superaba con creces tanto a los jinetes como a los infantes. Era el primero en entrar en combate, el último, terminada la batalla, en abandonarlo. No rehuía ningún trabajo. Comía del mismo caldero que los soldados. Conocía a muchos de ellos por su nombre. Recordaba sus hazañas. Y precisamente esto provocaba en los guerreros un respeto ilimitado, una lealtad ciega y la disposición a seguirlo hasta el fin del mundo. Su valor personal, su voluntad de hierro y su preocupación por los soldados convertían a la multitud de mercenarios en un organismo único e indestructible, unido por un destino común y la fe en su jefe. Los Pirineos los superó Aníbal rápidamente, aunque con combates y la pérdida de parte de las tropas, que dejó bajo el mando de su hermano Janón para mantener los pasos y las comunicaciones con España. Luego avanzó por la Galia meridional hacia los Alpes, evitando el enfrentamiento con el ejército de Escipión, que había desembarcado en Masilia, pero llegó tarde para interceptar a Aníbal en el Ródano. Tenía, según diferentes datos, entre 37 y 40 elefantes de guerra. Esta era una de las características distintivas del ejército cartaginés. El uso de estos gigantes en combate, que los romanos no tenían, aunque ya se habían enfrentado a ellos antes, durante la guerra contra Pirro de Epiro. Al principio, la visión de animales enormes, torpes pero temibles, revestidos de armadura y con torres de combate en sus espaldas, producía en el enemigo una impresión abrumadora y desmoralizadora. Sin embargo, con el tiempo, los romanos se acostumbraron un poco a ellos e incluso comenzaron a llamarlos despectivamente toros lucanos, por el nombre de la región de Lucania en el sur de Italia, donde se encontraron por primera vez con los elefantes de Pirro. Y aún más tarde, aprendieron a contrarrestar eficazmente a los elefantes, cubriéndolos de jabalinas, especialmente en las partes desprotegidas del cuerpo, ojos, trompa, patas, asustándolos con el ruido de trompetas y cuernos, gritos, fuego, obligando a los animales asustados e incontrolables a dar media vuelta y aplastar sus propias formaciones de combate. Así, durante el paso de los Alpes y las batallas posteriores, la mayoría de los elefantes de Aníbal murieron de frío, hambre, enfermedades, caídas en precipicios o en combate. Hacia el final de la campaña italiana, solo le quedaba un elefante llamado Suro, el sirio, sobre el que el caudillo, que sufría las secuelas de una enfermedad ocular, a menudo se desplazaba. Pero por ahora, en el otoño del 218 antes de nuestra era, Aníbal con sus elefantes, moviéndose por una ruta inesperada y extremadamente difícil a través de los Alpes, el paso exacto sigue siendo objeto de debate entre los historiadores, Col de la Traverset, Mont Cenis, Pequeño San Bernardo u otros, habiendo destruido el plan general romano en unos 15 días, aunque algunas fuentes hablan de un tiempo más largo, hasta un mes, teniendo en cuenta las escaramuzas. Con los montañeses alóbroges, realiza su legendario paso y conduce a su ejército exhausto y diezmado. Según Polibio, a Italia llevó solo 20.000 infantes y 6.000 jinetes, pero no quebrado, al fértil valle del río Padus, actual Po, en el norte de Italia. Las pérdidas fueron enormes, según algunas estimaciones,
Perdió hasta la mitad de su ejército por combates con los montañeses, frío, avalanchas y enfermedades. A continuación, sigue toda una serie de victorias y hazañas sensacionales que forjaron su imagen inmortal, grande y temible a los ojos de contemporáneos y descendientes. Habiendo cruzado los Alpes, cayó, por así decirlo, como nieve sobre la cabeza de los romanos desprevenidos en la Galia Cisalpina, norte de Italia, en el valle del río Po. Las tribus galas locales, insubres, boyos, recién sometidas por Roma e insatisfechas con su dominio, en su mayoría recibieron con alegría a Aníbal como libertador y comenzaron a engrosar las filas de su ejército, proporcionándole alimentos e información. El ejército de Aníbal, curtido en las guerras de España e inspirado por su jefe, era en aquel momento prácticamente invencible en una batalla campal abierta, especialmente gracias a la superioridad de su caballería númida e ibera. Pero los romanos poseían una cualidad invaluable, la capacidad de aprender muy rápidamente de sus errores, adaptarse a nuevos desafíos y mostrar una increíble resistencia y organización en las situaciones más desesperadas. Fue precisamente esta cualidad, junto con los enormes recursos de movilización de la Confederación Itálica y el patriotismo cívico, lo que les permitió finalmente crear una potencia mundial. En la Primera Guerra Púnica, como ya se ha dicho, aprendieron a luchar en el mar, superando a los navegantes hereditarios, los cartagineses. Ahora, en la Segunda Guerra Púnica, se enfrentaban a un nuevo problema. La poderosa y maniobrable caballería cartaginesa, que en cada batalla asestaba un golpe decisivo a los flancos y la retaguardia de las legiones romanas. Los romanos tradicionalmente apostaban por su infantería pesadamente armada, astati, príncipes, triari, organizada en manípulos, mientras que su propia caballería, compuesta principalmente por jóvenes nobles, équites, era poco numerosa. Peor, entrenada e inferior a la númida e ibera, pero volvieron a aprender, y finalmente vencerían a Aníbal en gran medida gracias a la creación de una caballería fuerte y bien entrenada, así como al hábil uso de los jinetes númidas aliados del rey Masinisa, que se pasó a su bando en la etapa final de la guerra. Mientras tanto, en la etapa inicial de la guerra en Italia, la ventaja táctica estaba completamente del lado de Aníbal. En noviembre del 218 antes de nuestra era tiene lugar el primer gran enfrentamiento. La batalla del río Ticino, actual Tesino, afluente del Po. En este combate, principalmente de caballería, Aníbal, al frente de su caballería ibera y númida, derrota por completo a la caballería romana y a la infantería ligera del ejército del cónsul Publio Cornelio Escipión el Viejo. El propio cónsul resultó gravemente herido por una lanza y estuvo a punto de morir, pero fue salvado, según una versión, por su hijo de 17 años, el futuro Escipión el africano, que lo sacó del combate, según otra, por un esclavo ligur. Esta victoria elevó inmediatamente la autoridad de Aníbal entre los galos. A finales de diciembre del mismo 218 antes de nuestra era, una nueva batalla, esta vez en el río Trebia, otro afluente del Po. Aquí Aníbal, demostrando una astucia extraordinaria, atrajo al ejército combinado de ambos cónsules, Escipión, aún no recuperado de sus heridas, y Tiberio Sempronio Longo, impaciente y engreído, apresuradamente retirado de Sicilia y ávido de gloria, a una trampa hábilmente preparada. Por la noche, Aníbal escondió en una emboscada en el lecho de un arroyo seco un destacamento de 2000 guerreros selectos, 1000 de infantería y 1000 de caballería, bajo el mando de su hermano Magón. Por la mañana, provocó a los romanos al ataque, enviando a la caballería númida a saquear su campamento. Sempronio Longo, a pesar de las advertencias de Escipión, ordenó a sus tropas, sin haber desayunado ni calentado junto a las hogueras, era una época fría de diciembre, vadear el helado río Trebia y atacar a los cartagineses, que se habían formado en 1810, la orilla opuesta. Agotados por el frío y el hambre, los romanos mojados se enfrentaron a las fuerzas frescas y bien preparadas de Aníbal. En el fragor de la encarnizada batalla, cuando la infantería romana comenzó a presionar el centro cartaginés, el destacamento de Magón atacó desde la emboscada la retaguardia y el flanco de los romanos.
Esto decidió el resultado de la batalla. El ejército romano fue casi completamente destruido o dispersado. Solo unos 10.000 legionarios lograron abrirse paso y retirarse a Placentia. El resultado fue una derrota total, y de nuevo, una convincente victoria de Aníbal. Y finalmente, la victoria más famosa y aplastante de este período, la batalla del lago Trasimeno, que tuvo lugar el 21 de junio del 217 antes de nuestra era. Esta es una operación absolutamente asombrosa por su concepción y ejecución, donde Aníbal demostró plenamente ser un gran maestro de la astucia militar, el uso del terreno y la táctica de emboscadas. Tras la victoria del Trebia, Aníbal invernó en la Galia Cisalpina, engrosando su ejército con galos y preparándose para la campaña en Italia central. En primavera, reforzó su ejército con galos sublevados, que estaban extremadamente descontentos con el dominio romano y veían en el cartaginés a un libertador. Para llegar a Etruria, actual Toscana, y adelantarse al ejército del nuevo cónsul, Cayo Flaminio Nepote, demagogo y opositor de la aristocracia senatorial, inexperto en asuntos militares, Aníbal emprendió una marcha increíblemente difícil y peligrosa a través de los Apeninos y luego por el valle pantanoso del río Arno. Durante 3 días y 4 noches su ejército marchó con el agua hasta el pecho o incluso hasta el cuello por un pantano fangoso y maloliente, sin dormir ni descansar. Solo se podía descansar sobre los cadáveres de los caballos y animales de carga caídos. Durante este paso murieron casi todos los elefantes que le quedaban, excepto uno, el mismo Suro, sobre el que viajaba el propio Aníbal, muchos caballos y hombres. El propio Aníbal, a causa de la humedad, el agotamiento y una infección, posiblemente oftalmía, sufrió una inflamación muy grave del ojo derecho, que le provocó la pérdida total e irreversible de la visión de ese ojo. Pero no se rindió y continuó dirigiendo personalmente el ejército. Gracias a esta maniobra completamente descabellada pero genial, Aníbal eludió al ejército romano de Flaminio, que estaba en Arretium, y las posiciones defensivas preparadas por los romanos en los pasos de montaña. Salió a la retaguardia de Flaminio y comenzó a saquear ostentosamente Etruria, provocando al impaciente cónsul a la batalla. Flaminio, no queriendo ser tildado de cobarde y deseando dar batalla lo antes posible, se lanzó en persecución de Aníbal, sin realizar el debido reconocimiento y descuidando las medidas de precaución. Aníbal lo atrajo a un estrecho valle en la orilla norte del lago Trasimeno, encajonado entre el lago y unas colinas empinadas y boscosas. Dispuso de antemano sus fuerzas principales, infantería pesada, galos, iberos, en estas colinas, bloqueando la salida del valle, y escondió la infantería ligera y la caballería en los pliegues del terreno a lo largo del camino por el que debían pasar los romanos. Temprano en la mañana del 21 de junio, cuando una espesa niebla, condensada sobre el lago, ocultaba las posiciones cartaginesas, el ejército romano, extendiéndose en una larga columna de marcha, sin sospechar nada, entró en esta trampa mortal. Cuando la cabeza de la columna chocó contra la barrera y la cola aún entraba en el valle, Aníbal dio la señal de ataque. Los cartagineses desde todos lados, desde las colinas y las emboscadas, con gritos feroces, se lanzaron sobre los romanos desprevenidos y desmoralizados. No fue una batalla, sino una terrible matanza, una masacre. Los romanos, sorprendidos en un estrecho desfiladero, no pudieron ni desplegarse en orden de batalla, ni retirarse organizadamente, ni siquiera comprender bien lo que estaba sucediendo. El propio cónsul Flaminio, que luchaba valientemente en las primeras filas, fue asesinado por un jinete galo llamado Ducario al comienzo mismo del combate. Unos 15.000 legionarios romanos fueron masacrados sin piedad en el lugar o se ahogaron en el lago intentando salvarse a nado. Otros tantos cayeron prisioneros. Solo una pequeña vanguardia de 6.000 hombres logró abrirse paso, pero también ellos al día siguiente fueron rodeados y se rindieron a la caballería de Majarbal. Los cartagineses perdieron solo entre 1.500 y 2.500 hombres, principalmente galos. Esta fue una victoria completa e incondicional del caudillo, un hombre que demostró una increíble fuerza de espíritu, previsión estratégica y maestría táctica,
y que superó penalidades bélicas inimaginables para alcanzar su objetivo. Toda Italia central quedó indefensa ante Aníbal. Parecía que Roma estaba condenada. El camino hacia la ciudad eterna estaba abierto. El terror se apoderó de Roma cuando las noticias de la catástrofe del lago Trasimeno llegaron a la ciudad. Sin embargo, Aníbal, para sorpresa de muchos entonces y ahora, de nuevo no marchó sobre Roma. En lugar de ello, tras dar un breve descanso a su ejército, se dirigió hacia el este, hacia la costa adriática, y luego hacia el sur, a Apulia y Samnio, regiones fértiles del sureste de Italia. Necesitaba tiempo para recuperar las fuerzas de su agotado ejército, para reponerlo con aliados itálicos de Roma, a los que esperaba atraer a su bando con promesas de libertad e independencia, y para reequipar al ejército con armas y armaduras romanas capturadas. Además, probablemente comprendía que para asediar una ciudad tan grande y bien fortificada como Roma, con su numerosa población capaz de defenderse, no tenía suficientes fuerzas, ni máquinas de asedio, ni una retaguardia segura. Su estrategia no consistía en asaltar Roma, sino en destruir la Confederación Itálica, privar a Roma de sus aliados y recursos, y obligarla a una paz en condiciones favorables para Cartago. Los romanos, presa del terror y la desesperación tras 3 aplastantes derrotas consecutivas, de acuerdo con el estado de emergencia, tumultus, eligieron a un dictador, el más alto cargo con poderes ilimitados, por un período de hasta 6 meses. Fue el experimentado y respetado patricio Quinto Fabio Máximo Verrucoso. Pronto recibió el apodo de Cunctator, que significa el lento. En realidad, era un político y jefe militar muy sensato y previsor. Comprendió que entablar una batalla campal abierta con el genial Aníbal, cuyo ejército estaba en la cima de su capacidad de combate y moral, era un suicidio para Roma. En lugar de ello, Fabio Máximo eligió la única táctica correcta en aquellas circunstancias: la táctica del desgaste, la evasión de grandes batallas y la conducción de una guerra de agotamiento. Seguía constantemente al ejército de Aníbal, manteniéndose a una distancia segura, generalmente en terreno montañoso, donde la caballería cartaginesa no podía operar eficazmente. Evitaba las batallas generales, pero hostigaba constantemente al ejército de Aníbal con pequeños ataques a los recolectores de forraje y destacamentos rezagados, interceptaba convoyes, dificultaba el suministro, libraba una pequeña guerra, tratando de debilitar al temible enemigo, privarlo de la iniciativa e impedir que se afianzara en suelo itálico. Una vez, Fabio incluso logró encerrar a Aníbal en un estrecho desfiladero en Campania, pero el caudillo cartaginés escapó astutamente de la trampa, atando por la noche antorchas a los cuernos de una manada de bueyes y dirigiéndolos hacia los puestos romanos, creando la apariencia de una ruptura en otro lugar. Con esta estrategia suya, Quinto Fabio Máximo Cunctator recuerda la táctica de Mijail Barclay de Tolly, que agotó al ejército de Napoleón durante la Guerra Patria de 1812, o la táctica de George Washington contra los ingleses en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Y en estos casos, tal táctica, aunque impopular entre el pueblo y entre los políticos impacientes, ávidos de una victoria inmediata y decisiva, resultó ser al final bastante sensata y eficaz, ya que permitía conservar fuerzas y ganar tiempo. Pero a los cunctatores, los lentos, generalmente no se les quiere, se les considera cobardes, indecisos e incluso casi traidores. La sociedad romana, especialmente la plebe y parte de la caballería, ávida de una victoria inmediata y venganza por las humillaciones sufridas, estaba extremadamente descontenta con Fabio. Su cautela se percibía como debilidad e indecisión. El jefe de caballería de Fabio, Marco Minucio Rufo, hombre ambicioso y popular entre el pueblo, criticaba abiertamente al dictador y exigía acciones activas. El Senado, bajo la presión de la opinión pública, dio un paso sin precedentes, igualando en derechos a Minucio con el dictador, lo que llevó a la división del ejército, y casi termina en una nueva catástrofe, cuando Minucio, enredado en combate con Aníbal, solo se salvó gracias a la oportuna intervención de Fabio. Al expirar el plazo de 6 meses de los poderes dictatoriales, Quinto Fabio Máximo fue relevado del mando único,
y el poder volvió a pasar a 2 cónsules, elegidos para el 216 antes de nuestra era. Lucio Emilio Paulo, un experimentado patricio, partidario de la táctica fabiana, y Cayo Terencio Varrón, un plebeyo advenedizo, demagogo, que abogaba por una batalla inmediata y decisiva. Según la costumbre, los cónsules debían comandar el ejército por turnos, cada uno su día, y por delante quedaba otra derrota romana, la más terrible y famosa. La batalla de Canas, que tuvo lugar en Apulia, en el sureste de Italia, el 2 de agosto del 216 antes de nuestra era. Esta batalla entró en todos los manuales de historia militar como un ejemplo del genio táctico de Aníbal y un ejemplo clásico del cerco completo y la aniquilación de un ejército enemigo numéricamente superior. El ejército romano, reunido de toda Italia, era el más grande que Roma había desplegado jamás en el campo. Según diversas estimaciones, contaba entre 70.000 y 86.000 hombres, 8 legiones y otros tantos contingentes aliados. El ejército cartaginés era considerablemente menor, unos 40.000 infantes, iberos, galos, libios, y 10.000 jinetes de excelente calidad, númidas, iberos, galos. Los cónsules, especialmente Varrón, ansiaban dar una batalla general. Aníbal, que había ocupado la ciudad de Canas en el río Aufidus, actual Ofanto, eligió para la batalla una llanura abierta, ideal para las operaciones de su caballería. El día en que comandaba el impaciente Varrón, los romanos atacaron. Formaron su infantería en una formación inusualmente profunda, con la intención de romper el centro del ejército cartaginés con un poderoso ariete. Aníbal, previendo esto, formó su infantería en una media luna convexa hacia adelante, o un arco, colocando en el centro, que debía recibir el golpe principal de las legiones romanas, a sus mercenarios menos resistentes, galos e iberos, bajo su mando personal y el de su hermano Magón. Y en los flancos, algo retrasada, concentró su infantería africana, libia, de élite, entrenada y armada al estilo romano con armas capturadas. En el flanco izquierdo colocó la caballería pesada ibera y gala bajo el mando de Asdrúbal, no el hermano de Aníbal, sino otro comandante, jefe de la caballería, y en el derecho, la caballería ligera númida bajo el mando de Maharbal, o Hanón, hijo de Bomilcar, y logró el resultado deseado. Los romanos, confiados en su superioridad numérica y en el poder de sus legiones, atacaron con toda su masa el centro, aparentemente débil, de la formación cartaginesa. El centro, compuesto por galos e iberos, comenzó a retroceder lentamente, por orden previa de Aníbal, de forma organizada, como cediendo bajo la presión de los romanos, pero sin romper la formación. Los romanos, ublecaeme por la persecución y viendo ante sí un aparente éxito, se adentraban cada vez más en el interior de la formación de combate cartaginesa, que de un arco convexo se convertía en cóncavo. Las legiones romanas, habiendo roto la primera línea, la arrollaron, y se hundieron en la profundidad del ejército cartaginés, encontrándose en una bolsa táctica, mientras los flancos eran cada vez más estrechamente rodeados por las alas de la infantería cartaginesa. Mientras tanto, en los flancos se desarrollaban los acontecimientos decisivos. La poderosa caballería cartaginesa de Asdrúbal, en el ala izquierda, atacó rápidamente y derrotó a la caballería romana más débil, compuesta por ciudadanos équites, bajo el mando del cónsul Emilio Paulo. Luego Asdrúbal, sin perder tiempo, rodeó el campo de batalla y atacó por la retaguardia a la caballería aliada de los romanos en el ala derecha, que ya estaba trabada en combate con los númidas de Maharbal. Habiendo derrotado también a esta caballería, toda la caballería cartaginesa, iberogala y númida, cerró el círculo en la retaguardia de la infantería romana, que para entonces ya estaba completamente rodeada también por los flancos por la infantería africana de élite de Aníbal, que había girado hacia adentro y atacado los flancos comprimidos de los romanos. El ejército romano se encontró en un cerco completo y sin salida, un doble envolvimiento o las tenazas de Canas. Comenzó el exterminio metódico e implacable de decenas de miles de hombres, apiñados en una enorme multitud ingobernable, incapaz de luchar ni de retirarse.
No fue una batalla, sino una carnicería que duró varias horas. En aquel terrible día, según diversas estimaciones, murieron entre 50.000 y 70.000 guerreros romanos y sus aliados, incluido el cónsul Lucio Emilio Paulo, quien, gravemente herido, se negó a abandonar el campo de batalla y murió. 2. Excónsules, 2 cuestores, 29 tribunos militares, de 48, y no menos de 80 senadores o candidatos al Senado. Solo unos pocos lograron escapar, incluido el cónsul Varrón, que huyó del campo de batalla con un pequeño destacamento de caballería. Las pérdidas de Aníbal fueron de unos 6.000 a 8.000 hombres, principalmente galos. El ejército romano, en esencia, dejó de existir como fuerza organizada. Fue la catástrofe militar más aplastante de toda la historia de Roma, que sumió a la ciudad en el más profundo luto y desesperación. Después de Canas, muchos aliados de Roma en el sur de Italia, samnitas, lucanos, brucios, parte de las ciudades griegas de Apulia y Campania, incluida Capua, la segunda ciudad más grande y rica de Italia después de Roma, así como Siracusa en Sicilia, y el rey macedonio Filipo V, se pasaron al bando de Aníbal o firmaron una alianza con él. Parecía que el destino de Roma pendía de un hilo. Maharbal, jefe de la caballería de Aníbal, supuestamente le dijo después de la batalla: «Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria. Si marchas inmediatamente sobre Roma, en 5 días estarás festejando en el Capitolio». Pero Aníbal, de nuevo, no marchó sobre Roma. ¿Por qué? Los historiadores debaten sobre esto hasta el día de hoy. Quizás seguía sin tener suficientes máquinas de asedio para asaltar una ciudad tan grande y bien fortificada. Quizás seguía esperando que Roma, quebrantada por una serie de terribles derrotas y la pérdida de aliados, pidiera ella misma la paz en condiciones favorables para Cartago, reconociendo su hegemonía en el Mediterráneo occidental. O quizás esperaba refuerzos, principalmente el ejército prometido encabezado por su hermano Asdrúbal Barca, que debía llegar de España, siguiendo el mismo camino a través de los Alpes. Pero este refuerzo se retrasaba, ya que Asdrúbal estaba trabado en duros combates con los ejércitos romanos en España, bajo el mando de los hermanos Gneo y Publio Escipión, padre y tío del futuro africano, quienes, a pesar de las derrotas en Italia, continuaban operando con éxito en la península ibérica, impidiendo que los cartagineses trasladaran fuerzas desde allí. Finalmente, cuando Asdrúbal logró irrumpir en Italia en el 207 antes de nuestra era, su ejército fue interceptado y derrotado por las fuerzas combinadas de 2 cónsules romanos, Cayo Claudio Nerón y Marco Livio Salinator, en la batalla del Metauro en Umbría, y él mismo murió. La cabeza de Asdrúbal, cortada por orden de Nerón, fue arrojada por los romanos al campamento de Aníbal, una señal cruel e inequívoca de que su última esperanza de ayuda externa significativa se había desvanecido. Sin embargo, en el 211 antes de nuestra era, Aníbal realmente se acercó a las mismas puertas de Roma. Emprendió esta marcha demostrativa sobre la ciudad, su caballería llegó hasta las puertas colinas, para distraer a las fuerzas romanas que asediaban Capua, su principal aliado itálico, que estaba al borde de la caída. En Roma, cundió un verdadero pánico, aquel mismo grito escalofriante: «Aníbal ante portas, Aníbal a las puertas». Se movilizaron todas las fuerzas para la defensa de la ciudad, pero de nuevo, no asaltó Roma. Quizás fue solo una demostración militar, un ataque psicológico, un farol. Se detuvo ante las murallas, arrojó simbólicamente una lanza hacia la ciudad, saqueó los alrededores y, sin lograr que se levantara el asedio de Capua, se retiró, ya que continuar el asedio sin un parque de asedio y fuerzas suficientes era inútil. Capua pronto cayó y fue cruelmente castigada por los romanos. Aníbal continuó maniobrando por el sur de Italia, infligiendo a los romanos golpes sensibles donde menos lo esperaban, manteniendo bajo su control territorios significativos, pero sin recibir refuerzos decisivos ni de España ni de la propia Cartago, donde sus oponentes en el Senado se inclinaban cada vez más a la idea de la necesidad de la paz. Roma se recuperaba gradualmente. En este momento crítico, después de Canas, se manifestó en toda su plenitud
aquella misma gran capacidad de los romanos, conservar el valor, la disciplina y la entereza de espíritu, incluso en las circunstancias más desesperadas, recuperar rápidamente las fuerzas, movilizar todos los recursos disponibles, incluidos los esclavos, que eran alistados en las legiones con la promesa de libertad, reestructurarse sobre la marcha y aprender de sus derrotas. El Senado demostró firmeza, negándose a rescatar a los prisioneros después de Canas y prohibiendo el luto. Se eligieron nuevos caudillos como Marco Claudio Marcelo, apodado la Espada de Roma, que se enfrentó con éxito a Aníbal en Campania y tomó Siracusa, y el propio Fabio Máximo Cunctator, cuya táctica ahora era reconocida como la única correcta. Y aquí era críticamente importante la diferencia en el reclutamiento de los ejércitos y la moral. El ejército de Aníbal estaba compuesto principalmente por mercenarios que luchaban por dinero y botín, cuya lealtad y espíritu de lucha podían fluctuar, especialmente después de fracasos o retrasos en el pago del salario. La prolongada estancia en Italia, lejos de la patria, sin refuerzos significativos, también afectaba la capacidad de combate de sus veteranos. Roma, en cambio, era defendida por sus propios ciudadanos y fieles aliados itálicos, la mayoría de los cuales, especialmente en Italia central, permanecieron leales a Roma, para quienes esta era una guerra por la supervivencia de su estado, sus familias, su forma de vida, sus dioses. La comunidad cívica de Roma, todo el populus romanus, se erizó, como una fiera herida, para defender sus intereses vitales. Y aquello mismo que León Tolstoy, en Guerra y Paz, genialmente llamaba el espíritu del ejército y el calor oculto del patriotismo, que al final decide el destino de la batalla y el destino de la guerra, aquí, en esta lucha prolongada y agotadora, estaba del lado de los romanos. No se desanimaron, no pidieron la paz, sino que, por el contrario, redoblaron sus esfuerzos. Mientras Aníbal, sin haber recibido refuerzos significativos, continuaba sus maniobras en el sur de Italia, principalmente en Brutio, la región más remota y de difícil acceso, ya sin un éxito estratégico particular, pero aún siendo una fuerza temible, un león enjaulado, los romanos pasaron a la contraofensiva en otros teatros de operaciones militares. Infligieron a Cartago golpes sensibles en España, donde el joven y talentoso caudillo Publio Cornelio Escipión, hijo y sobrino de los Escipiones muertos, allí en el 211, antes de nuestra era, el mismo que salvó a su padre en el Ticino y sobrevivió en Canas, logró cambiar el curso de la guerra a su favor. Fue elegido procónsul en España con solo 25 años, en contra de todas las tradiciones. Escipión tomó por asalto Nueva Cartago, 209 antes de nuestra era, la principal base cartaginesa en España, derrotó a los ejércitos cartagineses restantes en las batallas de Baecula, 208 antes de nuestra era, e Ilipa, 206 antes de nuestra era, y prácticamente los expulsó de la península ibérica. La balanza de fuerzas se inclinaba gradual pero inexorablemente del lado de Roma. Y lo peor de todo para Aníbal fue que dejaron de apoyarlo desde la propia Cartago. El gobierno oligárquico, el llamado Partido de la Paz, encabezado por Janón el Grande, que siempre había mirado con recelo y envidia el poder y la popularidad de la familia Bárcida, asignaba cada vez con más desgana fondos y refuerzos para continuar la guerra en Italia. Temían que un fortalecimiento excesivo de Aníbal en caso de su victoria final sobre Roma condujera al establecimiento por él de una dictadura militar o incluso una monarquía en Cartago y los privara de su poder e influencia. Además, la guerra arruinaba el comercio cartaginés, del que dependía su bienestar. Más tarde, el propio Aníbal lo formularía con amargura. No fue el pueblo romano, tantas veces derrotado y puesto en fuga, sino el Senado cartaginés con sus intrigas y envidia quien venció a Aníbal. Esto, por supuesto, es una exageración, pero había una parte de verdad en estas palabras. No le entregaban los fondos monetarios, los alimentos ni los refuerzos adecuados. Ya no gozaba de la holgada situación financiera que tuvo en su momento su padre y él mismo al comienzo de la guerra, gracias al control de las minas de plata españolas. Estas minas ahora estaban en manos de los romanos.
Entre la nobleza cartaginesa crecía el temor de que un caudillo tan célebre, casi deificado por el ejército, se convirtiera en un peligro mortal para la república oligárquica, es decir, para su propio poder. La oligarquía siempre prefiere que todos los que detentan el poder sean más o menos iguales entre sí, para poder gobernar colectivamente, de consuno, apretando al país con un puño único, ávido y codicioso. Y una personalidad destacada, que se eleva por encima de ellos por su genio y autoridad, los desconcierta, los inquieta y los asusta. No es que perjudicaran abiertamente a Aníbal, pero hacía tiempo que no le prestaban el apoyo que tenía derecho a esperar y que era vitalmente necesario para continuar una guerra de desgaste contra un adversario tan tenaz y con tantos recursos como Roma. Y Aníbal sentía cada vez más agudamente la imposibilidad de seguir asestando aquellos golpes demoledores que había infligido a Roma en los primeros años de la guerra. Su ejército se diezmaba por combates, enfermedades y deserciones, y no llegaban refuerzos adecuados. Se vio obligado a apoyarse cada vez más en los aliados itálicos locales, cuya fiabilidad no siempre era alta. Además, entre los romanos, como ya se mencionó, había aparecido un comandante verdaderamente talentoso y enérgico, Publio Cornelio Escipión el Joven, quien tras sus brillantes victorias en España y la posterior invasión de África, recibiría el honorable apodo agnomen de africano. Era un digno adversario para Aníbal, que había estudiado cuidadosamente su táctica y había logrado encontrar un antídoto contra ella. Escipión propuso al Senado un plan audaz y arriesgado: trasladar la guerra al territorio de la propia Cartago, a África, para obligar a los cartagineses a retirar a Aníbal de Italia para defender su ciudad natal. A pesar de la oposición de Fabio Máximo y otros senadores cautelosos, el plan de Escipión fue aprobado, y en el 204 antes de nuestra era, el ejército romano bajo el mando de Escipión, nombrado cónsul, desembarcó en África, cerca de Útica. El Senado cartaginés, presa del pánico, tras una serie de derrotas infligidas por Escipión a las tropas cartaginesas y a sus aliados númidas, el rey Sífax, retiró a Aníbal y a su hermano Magón, que operaba en Liguria, a la patria para defenderla. En general, desde el punto de vista de la defensa de Cartago, esta fue una decisión lógica y la única posible. Pero con ello le impidieron continuar la guerra en territorio italiano, donde, a pesar de todas las dificultades, seguía representando una seria amenaza y fijaba considerables fuerzas romanas. En el 203 antes de nuestra era, Aníbal, después de 15 años de combates ininterrumpidos, sin haber sufrido ni una sola derrota importante en Italia, abandonó este país, que casi había conquistado, y con los restos de sus fieles, veteranos, unos 15.000 a 20.000 hombres, zarpó de Crotona hacia África, dispuesto a nuevas victorias. Tenía 43 años, y en el 202 antes de nuestra era, cuando a finales de otoño, probablemente el 19 de octubre, tuvo lugar la decisiva batalla de Zama, o Naragara, 44 años. Seguía siendo un caudillo lleno de fuerzas, curtido por una experiencia invaluable y aureolado de una fama legendaria. Pero le esperaba su primera y única gran derrota en una batalla campal abierta. Durante casi 20 años de guerra, Roma y sus caudillos habían aprendido mucho. Escipión resultó ser un alumno capaz y un digno adversario. Además, el ejército que Aníbal pudo reunir en África estaba compuesto principalmente por reclutas inexpertos, mercenarios de diversa calidad y solo un pequeño núcleo de sus veteranos curtidos en Italia. Escipión, en cambio, contaba con un ejército bien entrenado y disciplinado, confiado en su comandante y, lo más importante, se había asegurado el apoyo del rey Númida Masinisa, que trajo consigo entre 4.000 y 6.000 excelentes jinetes y varios miles de infantes. Masinisa había sido anteriormente aliado de Cartago, pero se pasó al bando de Roma debido a disputas territoriales con Sífax y enemistad personal con la oligarquía cartaginesa. Antes de la batalla de Zama, tuvo lugar el famoso encuentro entre Aníbal y Escipión, descrito por Polibio y Livio. Los caudillos, que sentían un respeto mutuo, intentaron llegar a un acuerdo de paz, pero sus condiciones resultaron inaceptables para ambas partes.
Aníbal proponía que Cartago renunciara a España, Sicilia, Cerdeña y todas las islas entre Italia y África, pero Escipión, sintiendo su ventaja, insistió en condiciones más duras, incluida la entrega de la flota y el pago de una indemnización. Las negociaciones fracasaron y la batalla se hizo inevitable. En la batalla de Zama, 202 antes de nuestra era, Aníbal formó su ejército en 3 líneas. En la primera, mercenarios, lígures, galos, baleares, mauros. En la segunda, milicianos cartagineses y libios. Y en la tercera, la más fuerte, sus veteranos de Italia. Delante del frente, desplegó unos 80 elefantes de guerra, con la esperanza de arrollar a las legiones romanas. Escipión, en cambio, conociendo esta táctica, aplicó contra Aníbal sus propios métodos. También formó su infantería en 3 líneas, Astati, Príncipes, Triarii, pero dejó en las formaciones de combate de sus manípulos unos pasillos anchos especiales, corredores, camuflados con guerreros armados a la ligera, velites. Cuando los elefantes cartagineses se lanzaron al ataque, los velites los recibieron con una nube de jabalinas y fuertes gritos, mientras las trompetas y los cuernos sonaban por todas partes, asustando a los animales. Parte de los elefantes dieron media vuelta y arrollaron las filas de la propia caballería númida de Aníbal en el flanco izquierdo. Otros, en cambio, lanzándose hacia adelante, pasaron por estos pasillos hasta la retaguardia del ejército romano, sin causarle grandes daños. Luego, la caballería romana y, lo que es especialmente importante, la caballería númida de Masinisa, que ahora tenía superioridad numérica, atacó y derrotó a la caballería cartaginesa en ambos flancos, númidas a la izquierda y ciudadanos cartagineses a la derecha, y se lanzó en su persecución, como solía hacer la caballería del propio Aníbal. En el centro, se entabló un combate de infantería tenaz y sangriento. Las 2 primeras líneas de Aníbal fueron arrolladas y rechazadas por los romanos, pero su tercera línea, compuesta por veteranos curtidos, ofreció una resistencia desesperada. El resultado de la batalla estuvo indeciso durante mucho tiempo. Sin embargo, en el momento crítico, la caballería romana y númida de Escipión y Masinisa, que regresaba de la persecución, atacó por la retaguardia y los flancos a la última línea de Aníbal, decidiendo el resultado de la batalla. El ejército de Aníbal fue rodeado y casi completamente aniquilado. El propio Aníbal, demostrando maravillas de valentía, logró escapar del cerco con un pequeño destacamento y huir a Adrumeto, y desde allí a Cartago. Perdió unos 20.000 hombres muertos y otros tantos prisioneros. Los romanos perdieron solo entre 1.500 y 2.500 hombres. Tras la aplastante derrota de Zama, que el propio Aníbal reconoció honestamente, aconsejando a sus conciudadanos que aceptaran cualquier condición de paz, a Cartago no le quedó más remedio que pedir la paz. Se firmó un tratado de paz, 201 antes de nuestra era, en condiciones extremadamente duras y humillantes para Cartago, dictadas por Roma. Cartago perdió todas sus posesiones de ultramar, incluidas España y las islas del Mediterráneo. Se le prohibió tener una flota de guerra, excepto 10 pequeños barcos de guardia y elefantes de guerra. No podía librar guerras fuera de África, y en África, solo con el permiso de Roma. Cartago debía entregar a todos los desertores y prisioneros, además de pagar una enorme indemnización de 10.000 talentos de plata durante 50 años. De hecho, Cartago se convirtió en un estado dependiente de Roma, privado de independencia política y poderío militar. Su gran imperio marítimo y comercial se derrumbó. Pero Roma no solo ganó esto. Se ganó a sí misma como líder y hegemón indiscutible del mundo mediterráneo de entonces. Habiendo aprendido a luchar contra un rival tan temible y genial como Aníbal, habiendo aprendido a movilizar todos sus recursos cuando parecía que todo estaba perdido, a soportar la muerte de cónsules y ejércitos enteros, la pérdida de decenas, incluso cientos de miles de hombres, demostrando una increíble resistencia, disciplina y unidad, superando todas estas pruebas inimaginables, Roma se convirtió en aquella gran potencia que era igual a sí misma y estaba lista para una mayor expansión hacia el este.
para la conquista de los reinos helenísticos. Por extraño que parezca, durante un tiempo después de la aplastante derrota, Aníbal no solo no fue ejecutado ni exiliado. Los romanos, habiendo logrado una victoria total, no insistieron en su entrega inmediata, sino que incluso ocupó en Cartago el licinto más alto cargo civil de Sufete, uno de los dos gobernantes supremos electos, una especie de presidente o juez supremo. Fue elegido para este cargo en el 196 antes de nuestra era, gracias a su todavía enorme popularidad entre el pueblo y parte de la aristocracia. ¿Qué hace en este cargo aparentemente pacífico? Con su energía y determinación características, comienza a llevar a cabo importantes reformas democráticas y anticorrupción, destinadas a sanear el Estado y limitar la omnipotencia de la oligarquía. Reorganizó el sistema financiero, logró que los impuestos se recaudaran de manera justa y llegaran al tesoro, y no a los bolsillos de funcionarios corruptos. Abolió la pertenencia vitalicia al Consejo de los 104, el más alto órgano judicial que controlaba a los magistrados, y lo hizo elegible, limitando el mandato. Luchó contra la corrupción y la malversación de fondos de aquellos mismos círculos nobles y ricos que se enriquecían con la guerra, evadían impuestos y probablemente en secreto favorecían a los enemigos, saboteando sus esfuerzos militares en 1900. Italia. Ordenó las finanzas, logró que la enorme indemnización a Roma se pagara no a expensas de nuevos impuestos insoportables para el pueblo llano, sino con fondos confiscados a funcionarios y oligarcas corruptos, y con los ingresos de las tierras estatales. Estas medidas permitieron a Cartago recuperarse económicamente con bastante rapidez. Naturalmente, tal actividad reformadora no podía gustar a la oligarquía cartaginesa, cuyos intereses egoístas e influencia política había afectado. Comenzaron a tejer intrigas contra él y a denunciar a los romanos que Aníbal supuestamente preparaba una nueva guerra. Se comunicaba en secreto con el hostil rey sirio Antíoco III el Grande y soñaba con la revancha. Los romanos, que nunca olvidaban ni perdonaban a sus enemigos más peligrosos y que vigilaban con recelo el resurgimiento de Cartago, incluso económico, escucharon con gusto estas denuncias. Exigieron al gobierno cartaginés la entrega de Aníbal. Muy pronto recibió información fidedigna de que las autoridades de Cartago, asustadas por las amenazas romanas y deseando deshacerse del incómodo y demasiado popular reformador, tenían la intención de acceder a las antiguas exigencias romanas y entregarlo a los vencedores. En el 195 antes de nuestra era, Aníbal, que ya tenía 52 años, para no caer en manos de sus enemigos acérrimos, se vio obligado a huir en secreto de Cartago en un barco que había preparado de antemano. Siguieron 12 largos años de exilio, peregrinaciones y una lucha incansable, aunque ya desesperada. Primero se dirigió al este, a Tiro, la antigua metrópoli de Cartago, donde fue recibido con honores. Luego llegó a Éfeso, y desde allí a la corte del poderoso rey sirio Antíoco III el Grande, gobernante del vasto imperio Seleucida, que precisamente se preparaba para la guerra contra Roma por la influencia en Grecia y Asia Menor. Aníbal se convirtió en su consejero militar. Propuso planes audaces y previsores, en particular, la organización de una coalición antirromana con la participación de Macedonia y otros estados griegos, así como el desembarco de un cuerpo expedicionario en Italia, para volver a levantar allí una revuelta. Incluso se ofreció como comandante de este cuerpo. Sin embargo, Antíoco, hombre engreído, orgulloso y rodeado de aduladores, trató al genial exiliado con recelo, temiendo su fama e influencia, y no escuchó plenamente sus consejos, prefiriendo actuar a su antojo. Solo le dio a Aníbal un mando insignificante sobre una pequeña flota fenicia, que sufrió una derrota ante la flota romana, reforzada por rodios y pergamenses, en la batalla de Eurimedonte, o Side. En la batalla decisiva de Magnesia, 190 o 189 antes de nuestra era, donde el ejército de Antíoco fue completamente derrotado por los romanos bajo el mando de Lucio Cornelio Escipión, hermano del africano, y su legado, el propio Escipión el africano, que estuvo presente como consejero, Aníbal, al parecer,
no participó o desempeñó un papel secundario. Según las condiciones de paz, Antíoco debía entregar a Aníbal a los romanos. Después de esto, Aníbal tuvo que huir de nuevo. Encontró refugio temporal en Creta, y luego, según algunas fuentes, con los gobernantes de Armenia, donde, según la tradición registrada por Plutarco y Estrabón, ayudó al rey Artaxias I a elegir el lugar y elaborar el plano para la nueva capital, Artashata, en el río Araxes, que llamaban el Cartago armenio. Más tarde se encontró en Bitinia, un pequeño reino helenístico en el noroeste de Asia Menor, con el rey Prusias I, que estaba enemistado con el aliado de Roma, el rey pergameno Eumenes II. Aníbal comandó la flota y el ejército bitinios en la guerra contra Pérgamo, obteniendo varias victorias, incluida una astuta victoria naval, cuando ordenó arrojar a los barcos enemigos vasijas con serpientes venenosas, provocando el pánico entre los marineros pergamenses. Y todos estos años, hasta su misma muerte, permaneció fiel a su juramento infantil. No solo salvaba su vida, vagando de un gobernante a otro como una fiera acosada. Se esforzaba incansablemente por empujar a estos gobernantes de los estados de Asia Menor y del sur de Europa a reanudar la lucha activa contra Roma, que expandía cada vez más agresivamente su influencia en Oriente, interfiriendo en los asuntos internos de los estados helenísticos y sometiéndolos uno tras otro. Aníbal seguía esperando crear una nueva y poderosa coalición antirromana y volver al principal asunto de su vida. Incluso participó en varias batallas navales y terrestres no muy significativas del lado de los enemigos de Roma, comandando la flota o destacamentos separados, y en ningún lugar sufrió una derrota personal. Pero esto, por supuesto, ya no era la misma escala, ni las mismas posibilidades que antes. Su nombre seguía infundiendo miedo a los romanos, pero ya no representaba una amenaza real. Nunca logró encontrar a aquellos que tuvieran suficiente audacia, recursos y voluntad política para arriesgarse seriamente a levantar la bandera de la lucha contra el poder omnímodo de Roma por la primacía mundial, como lo había hecho antaño su Cartago natal. El mundo helenístico estaba desunido, los gobernantes perseguían sus estrechos intereses dinásticos, y nadie quería arriesgarlo todo por la esperanza fantasmal de una victoria sobre Roma. A Aníbal se le atribuyen palabras que reflejan con exactitud la esencia de su naturaleza y trayectoria vital. Mi vida es un esfuerzo de voluntad invariable, dirigido a un único objetivo. Sí, tenía pleno derecho a decir eso de sí mismo. Podría mentalmente rendir cuentas ante la sombra de su padre, Amílcar Barca, de que el juramento que hizo a los 9 años ante el altar de Baal Hamón nunca lo rompió y siempre, hasta el último aliento, se esforzó por cumplirlo. Sin embargo, Roma para entonces ya se había vuelto tan poderosa, tanto más fuerte que todos los estados que intentaban conservar su independencia en el Mediterráneo, que Aníbal, dondequiera que estuviera, corría constantemente el peligro de ser capturado y entregado a sus implacables enemigos. Los romanos no se calmaron hasta que se aseguraron de que su peor enemigo estaba muerto. Una vez más, estando en Bitinia, recibió información de que Prusias, rey de Bitinia, un estado comparativamente pequeño y débil de Asia Menor que maniobraba constantemente entre gobernantes vecinos más fuertes, Prusias, que durante mucho tiempo se había hecho pasar por su amigo y protector, bajo la presión de los romanos, en particular del embajador Tito Quincio Flaminino, vencedor de Macedonia, y seducido por sus promesas, estaba dispuesto a entregarlo. El embajador romano Tito Quincio Flaminino llegó a la corte bitinia con una exigencia inequívoca. La casa de Aníbal en la ciudad de Libisa, a orillas del mar de Mármara, fue rodeada por soldados de Prusias. Al descubrir que todas las salidas estaban bloqueadas y que era imposible huir, Aníbal, que entonces tenía 64 años, no queriendo caer en manos de los romanos y ser sometido a humillaciones, posiblemente lo habrían llevado en triunfo por Roma y luego ejecutado en la prisión mamertina en el 183, o, según otros datos, 182 o 181, antes de nuestra era, tomó veneno que, según la tradición, siempre llevaba consigo en un hueco especial, en un anillo.
Antes de morir, según Livio, pronunció: libremos a los romanos de su antigua preocupación, ya que tanta prisa tienen por esperar la muerte de un anciano. Así terminó trágicamente la vida de uno de los mayores caudillos y estadistas de la historia mundial. Por ironía del destino, en el mismo 183 antes de nuestra era, o alrededor de esa fecha, murió también su principal antagonista y vencedor, Publio Cornelio Escipión el Africano, también en exilio voluntario en su finca del Iterno, Campania, decepcionado por la ingratitud de sus compatriotas que lo acusaron de malversación y abusos. En su tumba, según la tradición, estaba inscrito: patria ingrata, ni siquiera mis huesos tendrás. El gran político, filósofo y orador romano Marco Tulio Cicerón, que vivió un siglo después, dijo de Aníbal: nuestros antepasados expulsaron a este hombre de su patria, pero vemos que él, nuestro enemigo, es glorificado en nuestros escritos y vive en nuestra memoria. Estas palabras son el mejor testimonio de que incluso sus enemigos más irreconciliables, los romanos, no podían dejar de reconocer su genio, su increíble resistencia y su enorme influencia en la historia. Conservaron para la posteridad la memoria de un hombre que durante una década y media mantuvo aterrorizada a la potencia más poderosa del mundo antiguo, le infligió una serie de derrotas aplastantes en su propio territorio y estuvo a un paso de cambiar el curso de la historia mundial. La fidelidad al juramento hecho en la infancia se convirtió en el leitmotiv de toda su vida, haciendo de su nombre un símbolo inmortal de voluntad inquebrantable, genio militar y destino trágico. Sus tácticas, especialmente la maniobra de Canas, fueron estudiadas y admiradas por caudillos durante muchos siglos, desde la época del Renacimiento hasta Napoleón y más allá. Y su imagen sigue inspirando a escritores, artistas e historiadores, obligándolos a volver una y otra vez a esta asombrosa y dramática página de la historia antigua. Aníbal sigue siendo una de las figuras más brillantes y contradictorias de la antigüedad, un hombre que desafió al propio destino y estuvo a punto de aplastar a Roma.